Bienvenidos a los talleres de Marcos. Bueno, pues seguimos con los verbos irregulares de la primera persona. ¿Ves? Tengo la misma camiseta, Jeremy? Sí, pero la barba... Bueno, vamos con los verbos irregulares de la primera persona. No, verbos irregulares de la primera persona. Subtítulos, inglés, francés, español. Para ver cómo se escribe esto, primera persona. Bueno, pues estos verbos los dividimos en dos subgrupos. El primer... ¡Caramba! El primer subgrupo... Estamos en los verbos irregulares. El primer subgrupo sería el grupo de la G. La G. Y el segundo subgrupo sería el de la ZC. ZC. ¿Vale? Hola. Vemos este grupo en la G. Tenemos dos posibilidades. Podemos encontrar que añadimos una G a la primera persona, ¿vale? Hola. Por ejemplo, el verbo salir. 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 Yo, sal, raíz, G, añado una G, go, terminación. Yo salgo. Y luego el verbo irregular. Tú sales. Él sale. Etcétera, porque es regular. Y ya sabéis los verbos regulares. Pinchad ahí. ¿Vale? Solo la primera persona es irregular. Yo salgo, hay una G. Añadimos una G. ¿Vale? Hola. Otros verbos como salir, por ejemplo, poner o valer. Recordad que podéis ir a mi página web y descargar todo esto, ¿vale? ¿Vale? Vale. Tengo que decir una cosa. Cuidado, en este caso, cuando tenemos una G que añadimos. Una G, añadimos una G. Cuidado con dos verbos. ¿Vale? 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 Hola. Vale. Son los verbos traer y caer. Traer y caer. Porque estos dos verbos añaden una G, pero una I también. Es decir, añaden una IG. Los dos. ¿Por qué? ¿Cómo son entonces? Yo traigo. Yo caigo. Añaden una I y una G. ¿Por qué? Para no confundirlos con otros verbos que tienen G, ¿vale? Que coinciden con la misma conjugación, ¿vale? Entonces, bueno, traer es para no confundirlo con el verbo tragar.
tragar. La primera persona sería yo trago. Trago. Entonces, si a traer le añadimos una G solo, pues no hay diferencia entre traigo y trago. Así que en este caso añadimos una I y tenemos dos formas diferentes y no nos equivocamos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y qué pasa con caer? Ah, muy buena pregunta, Jeremy. No entiendo. Esperaba que no se dieran cuenta. Bueno, pues muy fácil. Es la misma explicación que con traigo y trago. Entonces, caigo Caigo, sí. es el verbo caer, añadimos una I, ¿vale? Y si no le ponemos la I, ¿qué da? Cago. Muy bien. ¿Y cuál sería el infinitivo? Cagar. ¿Pero qué significa? Míralo en el diccionario. Ah. ¡Ah! Significa... Sí, exacto. ¿Es un verbo, no? ¿Todo claro? Creo que sí. Muy divertido, Marcos. Vale, pues seguimos. Entonces, con la G, tenemos la G que la podemos añadir o la G puede reemplazar alguna letra, ¿vale? 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 Esto pasa con el verbo hacer, por ejemplo. Hacer. Y sería yo hago. Vemos que reemplazamos la C por una G. Yo hago. ¿Vale? No hay muchos verbos aquí, en realidad, pero mirad en mi página web y así veis si hay más o no hay más. ¿Vale? 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 Hola. Vale.